El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Jesús, una vez más, demuestra la bondad de su corazón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Y Jesús la curó. Sabemos que Jesús es bueno. Sabemos que tiene poder, que puede, si se le pide, con fe, con humildad. Él no puede resistirse. Su poder infinito, su bondad infinita. Entonces, ¿por qué cuando tenemos problemas acudimos a otros que ni tienen poder ni tienen bondad infinita? Aquí es donde cada uno tiene que meditar y pensar si realmente acude a Jesús porque es bueno, si acude a Jesús porque tiene una necesidad, o solamente usa a Jesús para sus fines, sus intereses. Es decir, acudir a Dios porque sé que es bueno es buscar de relacionarse con Él, buscar de entrar en contacto con Él, haciendo como esa comunicación de bienes. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que quiere? Pedirle que nos ayude, pero entregarnos, ponernos en sus manos. La Virgen María se puso en las manos de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, para que Dios pudiera disponer de ella. La suegra de Simón, en el momento que quedó curada, se levantó y se puso a servirles. La alegría de recibir la curación hace que la suegra de Simón, que no dice su nombre, se levante y le agradezca a Jesús
mediante el servicio, ponerse a su disposición. Será una de esas mujeres que después, cuando Jesús va caminando por los pueblos y va predicando de un lugar a otro, había un grupo de mujeres que les acompañaban, que iban con los apóstoles y servían a Jesús, le preparaban todo lo necesario para la comida, para el descanso, para los ambientes, también recibir a las personas. Vean que los apóstoles hacían como organizaban a los grupos, los momentos que Jesús iba a predicar, pues los ponían, los sentaban y hacían para que hubiese orden. Después de que Jesús hablaba y predicaba, entonces le traían a los enfermos y venían personas a consultarle, a pedirle, ponerle sus problemas, cómo tenían que hacer, sus dudas, y los apóstoles organizaban todo eso. Y las mujeres hacían lo mismo, también organizaban la parte de las mujeres, de los niños. Por eso venían las mujeres con los niños para que Jesús los tocase, los bendijese, los curase. Y después de que Jesús había hablado y predicado, entonces se ejercía la caridad con todos. Y por una parte los hombres haciendo, los apóstoles, el orden y poniendo, como Jesús quería, pues trayendo a los enfermos, haciendo, o que Jesús iba caminando y los ponía para que Jesús fuese entre ellos y los tocase o los bendijese, o lo que Él hiciese para atenderles a cada uno. Y las mujeres también hacían lo mismo y organizaban, pues como suelen hacer, la parte de los niños, la parte, pues varias veces lo comenta el Evangelio, le traían a los niños, las mujeres, las madres, juntamente con estas mujeres agradecidas porque Jesús les había perdonado, les había iluminado su vida, su fe, y les había curado de enfermedades o de ciertas afecciones también de ataques del demonio. Hay que ser agradecidos, no solamente interesados, porque buscamos a Dios hasta que nos cura, hasta que nos devuelve la tranquilidad, la paz, lo que necesitamos. Y después muchas personas lo olvidan. Por eso, la segunda parte del Evangelio de hoy, de muchos de ellos salían también demonios que gritaban, es organizar la curación del cuerpo y del alma, esa liberación de los demonios, pues necesita una ayuda, y es lo que hacían tanto los apóstoles como las mujeres que les acompañaban. Al hacerse de día salió a un lugar solitario. Por la noche Jesús se retiraba a orar, y muy de mañana, muy de madrugada, se retiró a un lugar solitario para encontrarse con Dios. Por eso hay que buscar a Dios, hay que recibir de Dios los beneficios, pero luego hay que mantenerse en oración. Saca tus tiempos para hacer oración, para adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Aquí tenemos la capilla de la adoración, donde está el Santísimo expuesto día y noche. Entonces hay personas que tienen el sueño más ligero, que tienen posibilidades, pues en esas horas de la noche donde nadie te va a molestar, todo el mundo está descansando, uno puede retirarse con el Santísimo y hacer esto. ¿Por qué Jesús se retiraba a un lugar solitario, donde si durante el día la multitud acudía a escuchar la palabra, a recibir la curación de las enfermedades, a que les liberase de los tormentos del maligno, a que les diese consejo, solución para sus problemas, orientación en su vida? Pero Jesús nos da el ejemplo que necesitamos retirarnos en solitario para hablar con Dios, hacer oración. El encuentro con Dios es el que nos
ilumina, nos orienta y nos fortalece para lo que viene después durante el día. La gente lo andaba buscando. No siempre vamos a tener todo a nuestro gusto. Quisiéramos retener a Dios que nos cure y que siempre esté ahí para que nos solucione todo. Hay momentos que Dios nos va a hacer la prueba. Él nos va a socorrer, a ayudar. Él nos va a buscar, pero también se va a ausentar para que seamos nosotros los que le busquemos. De tal manera que tanto Dios está socorriéndonos y ayudándonos, como también espera estas dos cosas que dice ahora el Evangelio. Que nosotros le busquemos y segundo, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, que para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Y también que vayamos a llevarles a otros, que hagamos apostolado. Por eso, aquí tienen como un plan de vida lo que hacía Jesús en el tiempo de su apostolado. San Lucas, en este capítulo 4 que hemos escuchado, nos pone todo un plan de apostolado: atender a los enfermos, predicar a los demás, hacer oración y hacer apostolado, ir a otros lugares y llevarles, anunciarles el reino de Dios. Así es. Cuando el Señor nos da la fe es la que tiene que iluminar toda nuestra vida, pero no solamente es para nuestro provecho y beneficio. Y la fe, por eso es que curaba a la suegra de Pedro con una fiebre muy alta, la curó y la fortaleció, de tal manera que se levantó. Y cuando uno tiene fiebre alta, viene después la convalescencia, tiene que recuperarse. La suegra de Pedro, el milagro fue completo: curación de la enfermedad, desapareció la fiebre, pero le fortaleció también. Pasó, no tuvo que tener el proceso de la convalescencia, de la recuperación de las fuerzas, el reanimarse, sino que lo hizo todo inmediatamente. Y nosotros buscamos a Dios, como hemos dicho antes, solo por interés, o una vez que recibimos los beneficios de Dios, también buscamos hacer el bien. Esto es el apostolado. Pídele a San José, ¿sí? En los primeros miércoles, todos los miércoles son los días dedicados a San José, como el sábado a la Virgen María, el viernes a la Pasión del Señor. Pues pídele a San José que podamos servir al Señor, a hacer apostolado, como nos enseña hoy el Evangelio, transmitir a los demás, llevarles, a anunciarles el reino de Dios. Es fundamental, es importante, es para no perder el espíritu, la fe, mirar continuamente al cielo. Meditemos, no somos de aquí, vamos hacia el cielo. El cielo es la meta, ahí es donde tenemos que reunirnos todos. Cuando tengas tentaciones, estos que Jesús les libró de los ataques del demonio, cuando tengas enfermedades, en vez de desanimarte y caer como en una depresión porque estás enfermo, lo que tienes que hacer es pensar: en el cielo ya no habrá esto, en el cielo ya no tendré enfermedad. Y si veo que va una enfermedad mortal, pues le pido a Dios, si quiere, si es su voluntad, pero y si no, este es el camino para ir al cielo. Yo sé que tengo que morir para entrar en la vida eterna, en el cielo. La mirada sobrenatural del cielo es lo que te va a iluminar todas las circunstancias, todos los problemas, todas las situaciones de tu vida. Pídele a San José y a la Virgen que te mantengan en esa fe para verlo todo a la luz del cielo, de la gloria eterna.